Saludamos al abogado Mauricio Larcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenas tardes. Quisiéramos conversar contigo sobre el significado de este Día Internacional del Trabajo, 1 de mayo, cuando los trabajadores han salido en forma clásica a las calles a hacer evidente su situación, a reclamar derechos, a exteriorizar sus preocupaciones. Gustavo, un placer estar aquí nuevamente en Antena 1. Un abrazo a la distancia para ti y para la audiencia. Un 1 de mayo más, una marcha más. Continúan los reclamos, las protestas, no solo por la falta de empleo, sino precisamente por las condiciones que muchas veces existen en torno a las pocas oportunidades laborales que dispone nuestro país para sus ciudadanos. En la consulta popular, en el referendo del pasado 21 de abril, recordarás tú que se decía que aprobando la pregunta del trabajo por horas, del trabajo fijo, se generarían mejores condiciones para mejorar la situación actual en la que el desempleo y el subempleo afectan siquiera a 6 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa. No obstante, el resultado negativo creo que pone al país a buscar alternativas, nuevas inversiones, inversión extranjera que venga al país a generar nuevas fuentes de empleo. Y ahí hay un reto gigante que va mucho más allá de lo contractual, porque con la inestabilidad política, la inestabilidad tributaria, lo que está sucediendo en cuanto a las instituciones, particularmente la justicia, desincentivan a quienes tienen posibilidades de venir a invertir en Ecuador y con ello generar nuevas fuentes de empleo. Así es que, una vez más, como digo, a escuchar lo mismo de siempre frente a la situación crítica que atraviesa el sector laboral del país. Y seguimos sin cifras claras como para sacar balances. El gobierno nacional ha esgrimido cifras de 60, de 70 mil empleos nuevos que no se compadecen con las cifras, por ejemplo, del Seguro Social, mientras los índices de desocupación en el país sumamente bajos, pero de cualquier manera refleja una disminución en el empleo. Se estima que unos 42.000 ecuatorianos se han sumado a las filas del desempleo en el primer trimestre del 2024. ¿Cómo hacer por lo menos para tener cifras confiables, para sincerar los números? Y mira, Gustavo, que creo que ahí la mayor responsabilidad se la lleva el gobierno nacional, porque acá no se trata de decir que se han generado decenas de miles de nuevos empleos o que particularmente los jóvenes están teniendo más y mejores oportunidades para activarse, para existir económicamente en el país, si incluso ni siquiera se han puesto de acuerdo para presentar cifras que tengan conexión entre sí, ¿no? Mira lo que tú has mencionado, basta entrar a ver lo que sucede con la seguridad social para darnos cuenta que esas decenas de miles de nuevos empleos que en teoría se habrían creado en los últimos meses no son tal. Y por el contrario, basta hasta ver cuando hay una convocatoria de una empresa, de un negocio para una o dos fuentes de empleo, nuevas plazas, las colas interminables de gente queriendo entregar la carpeta, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser sensatos, exigir transparencia, porque sobre la base de información y datos reales, Gustavo, es que podemos trabajar para mitigar en este caso un mal que es la falta de oportunidades, pero si seguimos autoengañándonos y engañando al país, diciendo que las cosas han mejorado y demás, creo que no vamos a llegar lejos. Y hay situaciones que me parece a mí sin intenciones, pero coinciden con este día. Por allí se informó sobre 80 despidos de profesores que estaban en una situación temporal, sí, pero eran profesores de la Universidad Central del Ecuador, justamente se efectiviza el día de hoy. Y sobre todo, un tema que es oportunidad y amenaza para Ecuador. El acuerdo comercial con China que entra en vigencia el día de hoy, que ha generado mucha inquietud en el país, pues marca el ingreso libre de productos de ida y vuelta, es verdad. Y una de las formas inmediatas que veremos aquí es una desgravación de algunos productos en forma inmediata, otros en 5, 10,
15 y 20 años. Hay aún inquietudes sobre este tema. El comercio exterior, los acuerdos comerciales, las relaciones económicas con países que son mercados gigantes, atractivos para el producto ecuatoriano, sin duda, son importantes. Pero ¿qué ocurre, Gustavo, si es que las condiciones en las que se desarrollan ciertas actividades en cada país difieren de una forma tan grande como lo hacen en este caso entre China y Ecuador? Corres el riesgo de sí mejorar las condiciones de acceso a ciertos productos a unos grupos poblacionales, pero dejar en una situación negativa, crítica, compleja, a otros que lamentablemente en Ecuador no tienen las ventajas que los grupos mencionados inicialmente. Por ello es que hay que ser muy cautos, por ello es que hay grupos que ya están protestando. Y no se trata acá, por supuesto, de solo quedarnos en lo que significa recibir autos chinos con menor gravamen hasta que ese arancel que se le pone a este tipo de bienes llegue a cero, sino de ver cuán competitivos somos con los pies sobre la tierra, con realismo, para pelear con China espacios de productos, bienes que son adquiridos por los ecuatorianos día a día, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cautos. No vamos a llegar a los extremos de la discusión previa a la ratificación de este acuerdo comercial, donde se vio más posturas políticas, partidistas y hasta ideológicas que razones sensatas y de fondo de por qué estaba bien o por qué estaba mal. Yo creo que ahora que ya es un hecho que esto entra en vigencia, hay que explorar bien las ventajas, minimizar o tratar de frenar el avance de las desventajas y tratar de sacarle provecho a un asunto que es una realidad que ya la tenemos en el país vigente desde hace poco, desde hace pocas horas. Hay ciertos sectores de Ecuador que han quedado protegidos, pero la mayoría de ellos, todo lo contrario, entran a competir directamente con la China. Y no se nos ha ido de la retina un diálogo que tuvimos hace aproximadamente 2 meses cuando se consolidaba y se configuraba este acuerdo con uno de los más importantes empresarios, el principal representante de un grupo económico muy sólido y con peso específico en Cuenca, que señalaba que el ingreso de este acuerdo de Ecuador con la China iba a significar el cierre de 7 de sus empresas productivas. Iban a orientar su actividad más directamente a actividades comerciales que ya la tienen. Y por ejemplo, eso, Gustavo, implica menos oportunidades para grupos de ecuatorianos. Eso implica mayores dificultades para generar nuevos negocios o incluso para sostener y mantener, como tú lo has dicho, aquellos que ya están vigentes, que funcionan en nuestro país. Por ello es que hay que ver con cautela. Si bien muchos estamos a favor de lo que significa el libre comercio, los acuerdos comerciales con otros países, estos no son un asunto que pueda aplicarse de la misma manera que en otros países, que en otras condiciones, que en otros entornos. Por ello es que mi punto en esto es que hay que ser cautos, Gustavo, que puede haber muchas ventajas respecto a este acuerdo comercial, pero que sobre todo hay que estar pendientes de las desventajas, de las pérdidas, de los riesgos y las amenazas que puede surgir en nuestro país, particularmente respecto del sector empresarial, el sector productivo, de tal forma que no terminemos nosotros pagando los platos rotos, más aún cuando sabemos que lamentablemente China ha llegado incluso al extremo, como nosotros lo mencionamos oportunamente en un estudio que hicimos sobre la presencia de los denominados capitales corrosivos, estar dispuesta a utilizar su poder para presionar normativamente reformas o para presionar acciones políticas de las cuales únicamente ellos resultan beneficiados. Y se habla de un nuevo acuerdo comercial, ahora con Canadá. Se lo trató, me parece, como el 6 de marzo, en un encuentro que tuvo en una feria minera el presidente de la República, y esto va teniendo ciertos reflejos. La visita de una misión que vino desde Quito, de la vicepresidencia de la República, al proyecto minero muy polémico aquí en el austro de Quimsacocha. Contactos
de la vicepresidencia de la República directamente con empresarios de Dundee Precious Metals, la polémica empresa canadiense que intenta sacar adelante a como dé lugar un proyecto minero, el proyecto Loma Larga o Quimsacocha. Hace 2 días, la primera dama, Lavinia Balbonesi, publicó, diríamos que en forma un tanto cándida en Internet, en Instagram concretamente, un anuncio en el cual aparecía ella conjuntamente con polémicos empresarios encargados de tender puentes con el poder de Ecuador, empresarios de Dundee Precious Metals, anunciando un programa social con fondos de esta minera para trabajar por mujeres desprotegidas en esa zona. Tema que ha sido visto con preocupación y con enorme rechazo por parte de activistas aquí en la provincia de La Suay que están atentos a lo que sucede entre los proyectos mineros, el cuidado del páramo y la potencial explotación minera. A ver, Gustavo, y tú topas en este momento un punto que es medular, ¿no? El hecho de ciertas inversiones, particularmente vinculadas a los sectores extractivos, que incluso llegan al extremo de buscar un lavado de cara para poder decir que las cosas se han hecho bien. Creo que no es lo óptimo. En un país como el nuestro, en el que más da de que estemos a favor o en contra, insisto, del desarrollo de ciertas actividades económicas, ni siquiera se respete un derecho constitucional como el derecho a la consulta previa, libre e informada, que ni siquiera se respete la presencia de pueblos y nacionalidades indígenas en territorios que están siendo aprovechados, más allá de la nacionalidad de quien los aproveche. Entonces yo creo que acá esos lavados de cara, de salir con la primera dama o de salir diciendo que se van a implementar programas sociales, estarían muy bien si es que las cosas se hicieran de la forma correcta. Claro. Es el tema de la responsabilidad social empresarial, muy importante por supuesto, pero distorsionada, una aberración, Gustavo, utilizándolo como una apuesta. las cosas bien, por favor. Nadie va a criticar la responsabilidad social si es que se generan negocios, se trabaja en el país, se invierte haciendo las cosas bien. Pero si la responsabilidad social, entre comillas, es utilizada simplemente para una forma de lavar tu imagen respecto de las malas prácticas que haces en otros lados, creo que hay que estar muy atentos cuando incluso, y tú lo has dicho, estas acciones se hacen con una suerte de complicidad por parte de las autoridades. Bien, vayamos a otro tema muy importante para el país que recién comienza y que tendrá sin duda una deriva bastante larga en función del tiempo, como lo ha anticipado ya la canciller de la Nación, la ministra de Relaciones Exteriores, el problema con México. Hoy Ecuador debía defender su posición atacando, con una demanda contra México. ¿Cómo mira esa situación? Han pasado ya varias semanas, Gustavo, y en este mismo espacio, lo hablábamos contigo y con nuestra audiencia, de que 2 errores no hacen un acierto. Cuando Ecuador decidió invadir, porque no hay otro término, Gustavo, y lo sabes bien, la Embajada de México, dejó de estar en condición de víctima frente a una mala decisión en materia de derecho internacional por parte de México, al haber otorgado asilo a un delincuente común, y pasó a ser el atacante. Ahora, mira que las cosas no están ni siquiera encaminadas a solucionarse. Cuando Ecuador ha tenido que recurrir a la contratación de estudios jurídicos internacionales, dinero que sale de tu bolsillo, del mío y del de nuestra audiencia, para la defensa en La Haya. Mientras que México utiliza sus abogados, utiliza sus embajadores, sus expertos en derecho internacional. Yo no quiero decir con ello que México ganará y Ecuador perderá, no. A mí me parece incluso el tema de las formas. Creo que sería mucho más sensato dejar de echar mano de los recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos para satisfacer las rabietas de funcionarios públicos o para solucionar cuando estos nos han metido en problemas como país. Creo que un acto de madurez en Ecuador
hubiera sido reconocer que se actuó mal, violando las normas del derecho internacional, pedir disculpas, como incluso México lo solicitaba, y llegar a feliz término sin tener que hacer lo que se ha hecho, ¿no? Ahora debemos esperar, recién se ha dado una audiencia previa sobre ciertos asuntos, no sobre todos. La discusión del fondo deberá esperar un tiempo más. Estos procesos no se evacúan en semanas, pueden llegar a tomar años. Y yo creo que hasta tanto Ecuador seguirá siendo visto en la comunidad internacional como hasta hoy, como un país que vulneró las normas básicas del derecho internacional, en este caso la inviolabilidad de los terrenos y los territorios de sedes diplomáticas, algo que únicamente de forma histórica habían activado gobiernos que son considerados dictatoriales. No quiero decir con ello que Daniel Noboa sea un dictador o que el gobierno de Ecuador no sea democrático, simplemente estoy poniendo de ejemplo lo que sucede o lo que ha sucedido históricamente en este tema respecto de gobernantes que han tenido lamentablemente acciones muy alejadas de lo que significan los principios y valores democráticos. ¿Cómo se vio por otra parte, Mauricio, esa iniciativa que progresó en el Consejo Municipal de Quito, una iniciativa forense de despojar a los 12 años de una máxima condecoración que le había dado el municipio de Quito a Carlos Polit? Bueno, me alegra la iniciativa que ha tenido el concejal Bernardo Abad, porque hace algunos años, y debo decirlo, en Ciudadanía y Desarrollo, hicimos algo parecido, Gustavo, respecto de la Asamblea Nacional. Nosotros habíamos solicitado en su momento que se retiren las condecoraciones que se otorgaron en la Asamblea a Cristina Fernández de Kirchner, a Carlos Polit, precisamente, y a Luis Chiriboga Acosta, el ex dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y afortunadamente, una legisladora de aquel entonces, que hoy vuelve a ser legisladora, Ana Galarza, hoy en Construye, es quien apadrinó esta iniciativa de la sociedad civil, la llevó a cabo al Pleno de la Asamblea y logramos efectivamente el objetivo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que destacar, el hecho de que algunos estemos a favor de la integridad y de la transparencia, en contra de que condecoraciones tan importantes sean aprovechadas de forma abusiva para premiar a corruptos, y pues si se puede, más allá del acto público de decidir sobre un retiro, dejar un escarmiento respecto de ellos que se han burlado del país, que se han burlado de los ecuatorianos en buena hora. Así es que aquello que empezó el 5 de septiembre de 2018, por pedido de Ciudadanía y Desarrollo, canalizado por la legisladora Ana Galarza, hoy se repite casi 6 años después en el Consejo Metropolitano de Quito por iniciativa de un concejal. Así es que en buena hora por ello, que los corruptos, en lugar de ser condecorados, sean justiciados y paguen sobre todo si se han burlado de los ecuatorianos y de los sagrados recursos públicos que deberían estar a nuestro servicio. Veamos finalmente, Mauricio, al decreto ejecutivo 249, mediante el cual el presidente Daniel Noboa ha declarado a la integridad pública como política nacional. La lectura que deja es que dispuso la transformación de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción en esta nueva Secretaría de Integridad Pública. ¿Qué propósitos se seguirían con esta decisión presidencial? También lo hemos dicho, tener una Secretaría de Política Pública Anticorrupción, en lugar de tener una Secretaría que promueva la integridad y la transparencia, fue un error. Lo anticipamos en el gobierno de Guillermo Lasso y en buena hora que al menos ciertos temas se estén corrigiendo respecto del gobierno actual, ¿no? Hay que esperar, creo yo, a ver los resultados, Gustavo, porque como tú ya lo has dicho, es un decreto que modifica el nombre, que mueve ciertas cosas respecto de las atribuciones, pero que tiene un trabajo por delante que es mucho más que simplemente redactar una política pública y tratar de implementarlo en las instituciones, ¿no? Entonces, creo que se ha dado es otra institución, o sea, mantendrá la misma figura que la anterior secretaría, que es un apéndice de la Presidencia de la República, depende de ella.
Efectivamente, y dejando de lado lo que significa desde la óptica anticorrupción tener al ratón cuidando al queso, creo que es mucho más positivo desde la óptica de la presidencia de la República tener una instancia que promueva integridad, ética y transparencia públicas en las instituciones del gobierno central. Así es que más allá del cambio de forma, como te decía, que se origina en el decreto, creo que hay que ser cautos y esperar resultados. Bien, para cerrar, Mauricio, con todo lo que tenemos en el pasado reciente, ¿cómo se ve el futuro que se inicia prácticamente ya esa segunda y última mitad del gobierno de Noboa? Bueno, este siempre fue, Gustavo, un gobierno de transición, un gobierno que podía y tiene aún, diría yo, la oportunidad de estabilizar la democracia, de reinstitucionalizar el país, de poner fin a las pugnas, a los odios y a la polarización política y tratar de poner cosas en orden, ¿no? Lamentablemente, si este periodo de apenas 18 meses es utilizado solo como un peldaño para acceder a un cuatrienio definitivo, creo que vamos a tener problemas en esta segunda parte, más aún cuando se ha sobredimensionado la expectativa de la ciudadanía respecto de la consulta popular y del referendo, cuyos resultados efectivos y cuya implementación tomará algún tiempo, costará recursos y sobre todo habrá que ver si es que es efectivo. No quiero sonar, Gustavo, a pájaro de mal agüero ni a una persona pesimista, pero creo que la política, particularmente en nuestro país, tiene que hacerse desde el realismo y eso es algo que nos ha faltado mucho durante estos últimos años. Bien, gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo. Un abrazo a la distancia para ti y para nuestra audiencia de Antena 1. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.